Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y los invito en esta media hora que viene a posar la mirada en el entorno próximo. Vamos a hablar de el ecosistema que nos rodea, de cuánto nos genera preocupación o cuánto nos genera tranquilidad saber que estamos en una producción, en una zona de producción tan rica, en un ambiente de recursos naturales disponibles que transforma a esta parte del país en uno de los lugares privilegiados, si se quiere, en términos económicos. Pero ¿lo estamos cuidando en términos ambientales? Esta y otras preguntas nos vamos a hacer con un especialista en el tema, doctor en ciencias biológicas, recientemente reconocido por la Sociedad de Biología de la provincia de Córdoba, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se trata del doctor José Prioto, a quien saludamos. Un gusto, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a usted, felicitaciones por el reconocimiento que ha implicado este reconocimiento de sus pares, además. Sí, bueno, la Sociedad de Biología de Córdoba obviamente es una sociedad con mucha historia. La biología tiene mucha historia en Córdoba y la biología es una rama muy amplia que va desde las moléculas hasta los organismos y cómo interactúan en el ecosistema. Y bueno, y ya en los últimos años, digamos, hay una conferencia anual en honor a un zoólogo pionero del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad de Córdoba, que fue el doctor Ábalos. Entonces hay una conferencia anual que invitan a un investigador de distintos temas a disertar sobre esa temática de la biología en algún aspecto. Y bueno, este año me honraron con esa posibilidad. Producto de sus trabajos de investigación, doctor, de su trayectoria, de ambas cosas. Yo soy investigador principal del CONICET, soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y soy vicedirector del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, que en gran medida es un instituto de doble dependencia entre CONICET y la universidad, donde, bueno, uno de los temas relacionados, mi objeto de estudio siempre fueron los pequeños mamíferos. Cuando digo pequeños mamíferos, pensamos principalmente en los roedores, también ahora otros organismos como las aves, y también, bueno, hay algo más en diferentes aspectos. Yo formo parte de un grupo muy grande que en su momento estuvo estudiando y sigue especies que han estado involucradas en la fiebre hemorrágica argentina, en hantavirus, en el sur del país. Pero bueno, pero también estos pequeños mamíferos viven en los agroecosistemas, como las aves, y forman una importante base de la cadena trófica. Y las alteraciones que se producen en los sistemas, en los agroecosistemas, que es todo lo que nos rodea a nuestra zona, la forma de producir y todo, impacta sobre ello y nos dicen muchas cosas. Nos dicen de cómo está ese ambiente y qué elementos en el ambiente nos pueden ayudar a conservarlos. Usted empezó en la biología tradicional y después se fue corriendo hacia lo que se llama como disciplina ecología. Sí, sí, la ecología es una rama de la biología, es una importante rama de la biología. Y bueno, yo con mi carrera hice de que me recibí, fui a la parte celular y después prácticamente siempre me dediqué a la zoología y a la ecología. Dentro de esa rama, hoy en día un poco lo que versó esa conferencia por la cual ese reconocimiento tiene que ver más con los agroecosistemas y el efecto de los distintos sistemas productivos, ya sea como los conocemos ampliamente distribuidos en nuestra región, como es la agricultura convencional, que bueno, puedo explicar si querés un poquito cómo es, Sí, o sí. la agricultura orgánica, digamos. Ahí vamos al punto, porque me interesa sobre todo desarrollarlo, pero ¿cuál es la diferencia entre ser ecólogo y ecologista?
Bueno, el ecólogo es el científico que su materia de estudio es los organismos y su interacción en el ambiente, ¿no? Y las preguntas, los modelos que trata de explicar y todo son bajo un método científico. El ecologista es alguien preocupado por la ecología Ujú. y que tiene mucha importancia desde el punto de vista más de la militancia del ambiente, sin muchas veces usar la herramienta de la ciencia. Ujú. Sí se toma muchas veces lo que dice la ciencia, pero sus métodos, sus formas de, de llegar, no necesariamente siempre son el método Ujú. científico. Es decir, Eh, que se puede ser ecologista sin ser ecólogo, pero no se puede ser ecólogo y no ser ecologista. y hay algo de eso, sin duda los dos estamos preocupados por el ambiente, Ujú. muy preocupados, pero bueno, nosotros tenemos por ahí la etiqueta y la rigurosidad de la ciencia y del método que aplicamos. Ujú. Por ahí como ecologista, bueno, tengo otras cuestiones que no tienen esa Claro, rigurosidad y bueno. es más político el rol del ecologista. Sí, es más de, digamos, podría ser, sí, pero es mucho de las organizaciones no gubernamentales, pero sí, puede ser Ujú. Bueno, mucho más de la militancia del ambiente, digamos. y en su rol de ecólogo, ¿en qué medida está preocupado por el estado del ambiente en su área de investigación? Bueno, yo digamos que hablando específicamente de los agroecosistemas, que es un poco lo que nos rodea a nosotros, hay dos cuestiones interesantes para tener en cuenta. Una que muchas veces nosotros pensamos la conservación de la biodiversidad, y cuando hablamos de biodiversidad hablamos de todo de todo lo vivo, pensamos en la conservación como una materia relacionada a especies que están en peligro de extinción. Y cuando pensamos en conservación, muchas veces pensamos en un parque nacional, en una reserva, y conservar especies que son muy importantes de conservar, como podrían ser el jaguarete, para poner un ejemplo así extremo, pero hay un montón de especies. Y sin embargo, hay muchas especies comunes que, según los estándares internacionales de la Unión Internacional, por ejemplo, para la conservación de la naturaleza, según los estándares, no estarían en peligro de extinción, pero sí nosotros estamos viendo que a nivel mundial hay mucho retroceso de estas especies que, a pesar de ser especies comunes, son especies que cumplen importantes funciones en los ecosistemas. Ujú. Y cuando pensamos en los ecosistemas, pensamos ya ahora sí centrarnos en los agroecosistemas. Y esas funciones tienen que ver con pensar la conservación desde un punto más a nivel de ecosistema y específicamente qué podemos hacer y qué rol cumple la biodiversidad en los agroecosistemas. Bueno, en esta zona, la zona centro-sur de Córdoba, o en el centro del país, ¿cuáles son las especies que están en retirada o cambiando de hábitat, yendo hacia otros? Bueno, la realidad que nosotros voy a hablar específicamente de algunos ejemplos de vertebrados y de pequeños mamíferos y algunas aves, nosotros tenemos especies que son mucho más eh, exigentes, como para usar una terminología poco académica, pero para que se entienda, con lo que necesita que le dé el ambiente. Entonces usamos como el término de especies más especialistas, algunas que dependen más de la cobertura vegetal, de pequeños roedores o de aves que dependen de un cierto tipo de vegetación, y hay otras especies que son mucho más generalistas, es decir, las beneficia la simplificación. Es decir, mientras yo hago más simple el paisaje, ¿no? De por sí los agroecosistemas son sistemas simples paisajísticamente, porque lo podemos ver, lo podemos percibir con la vista, que son simples, es decir, tienen poco diferencias de cobertura, están todos más o menos con los mismos tipos de cobertura y todo ese tipo de cosas. Mientras más simples son, se ven beneficios. Generalmente esas especies
son especies que muchas veces están relacionadas con algún tipo de, como por ejemplo el calomio musculino que puede transmitir la fiebre hemorrágica argentina. Entonces, ese equilibrio entre la diversidad que se mantiene de especies que tienen mayor requerimiento, especies que son más generalistas, ese equilibrio es fundamental justamente para que no prosperen enfermedades, para que se cumplan funciones ecosistémicas. Entonces, bueno, por ejemplo, dentro de los pequeños mamíferos hay unas comadrejitas que son muy chiquitas, que no son fáciles de ver, que prácticamente hoy no, que deberían estar en esta zona y hoy prácticamente las encontramos asociadas a algún corredor, como puede ser cerca del río o determinados lugares así, pero no las encontramos en los pastizales porque prácticamente no más pastizales, los pastizales han sido reemplazados por cultivos. Y después, por ejemplo, muchas veces uno dice, bueno, las perdices, sobre todo las copetonas, están muy asociadas al pastizal y en los sistemas productivos generalmente es difícil de encontrarlas. Para hablar así en términos generales, por supuesto que uno cuando ve el detalle, puedo nombrar especies que para la gente va a ser NN, digamos, pues no las conoce. Está bien, está claro. ¿Y esta ausencia de determinadas especies termina alterando el ecosistema y deteriorando su calidad ambiental? Bueno, en general las especies cumplen importantes funciones ecosistémicas en los agroecosistemas, desde polinización, desde dispersión de semillas, es decir, comen semillas que las llevan a otros lugares, pueden ser de especies autóctonas que las llevan a otros lugares donde van a germinar, depredación de algunas semillas de maleza que las desactivan cuando se las comen, de control de especies plagas, porque comen larvas de insectos que pueden ser perjudiciales para los cultivos, o también de control de enfermedades, como decía recién, por ahí el hecho, en este equilibrio que generalmente uno dice, bueno, a esas especies, cuando hay un equilibrio entre las especies con más requerimiento de hábitat y entre las que menos requerimiento tienen, las más generalistas, que generalmente están asociadas en algunos casos a algunas enfermedades, el avance de esas especies que se hacen más abundantes por la desaparición de las otras, hacen que aparezcan enfermedades. En gran parte esa discusión estuvo, hay un concepto que es el de una salud, que en gran parte esa discusión estuvo con el tema del COVID, ¿no? Que fue como, digamos, en cierta forma, la pérdida de biodiversidad, el avanzar sobre los sistemas naturales, pueden hacer que estemos en contacto con enfermedades nuevas, digamos. Sí, sí. De hecho, hay por ejemplo eso con respecto al hantavirus, con respecto a la fiebre hemorrágica, que son las cosas que yo manejo, ¿no? Doctor, y frente a esto, ¿cuáles son las causales? Bueno, me voy a centrar en el área nuestra, que sin duda tiene que ver mucho con la simplificación del ambiente y la pérdida de los ambientes naturales. Ese desbalance hace de que determinadas especies no soporten semejante presión y simplificación del ambiente. Cuando digo simplificación del ambiente, ¿a qué me refiero? Es decir, generalmente el agroecosistema es un sistema artificial creado por el hombre, básicamente con objetivos productivos. Y tiene una gran cantidad de insumos externos para que ese sistema se mantenga en el tiempo y siga siendo productivo. Mientras yo más lo simplifico, menos resiliente es ese sistema, es decir, más depende de los insumos que yo le pongo para que sigan cumpliéndose todas las funciones biológicas que produce un sistema natural. Sin duda que en nuestra zona el impacto que tuvo, sobre todo en la década del 90, el nuevo paquete tecnológico, que fue la siembra directa más los transgénicos, tuvo un impacto sobre los vertebrados, ni hablar. Hay especies que prácticamente eran muy común antes del 90, como un pequeño roedor que era el Acon dolores, que hoy prácticamente no se lo captura en la zona, y ha sido reemplazado por otras que se aguantan más toda esta simplificación.
¿Y a qué se llama este cambio tecnológico y esta nueva matriz productiva? ¿Qué fue? Por un lado, avanzar sobre lugares donde antes no se hacía cultivo, y por otro lado, en la intensificación, que es lotes de cultivo cada vez más grandes, con menos cantidad de borde, cubiertos por uno o dos cultivos, es decir, el famoso monocultivo, y sin duda que eso sí lleva todo como consecuencia una simplificación del ambiente y a una pérdida de biodiversidad. Esto no es una cosa que ocurre acá, ocurre a nivel global. Hoy los agroecosistemas son prácticamente una amenaza para gran parte de la biodiversidad. Pero eso no quiere decir que no se pueda tomar medidas para producir manteniendo ciertas características del agroecosistema que contribuyan a la biodiversidad. En eso estamos nosotros precisamente trabajando. Doctor, entiendo que de su disciplina buscan hacer un equilibrio en la tensión existente, porque del otro lado dicen, bueno, necesitamos correr la frontera agrícola para tener más superficie, para sembrar más, para producir más, para exportar más, para tener más dólares, para que el país se desarrolle, para que haya más alimentos. Y ustedes están advirtiendo, bueno, pero lo podemos hacer de manera armónica, sin que deterioremos el ambiente. ¿De eso se trata? Sí, digamos, todo sistema productivo de este tipo significa algún tipo de impacto. Ahora, se puede minimizar manteniendo ciertos elementos que favorecen a la biodiversidad. Todos conocemos, por ejemplo, yo para nombrar uno, todos conocemos que un campo de cultivo está rodeado de alambrado, y en ese alambrado hay un borde, que es lo que nosotros llamamos un borde de hábitat. Ese borde de hábitat es difícil que entre la maquinaria y entonces en general mantiene ciertas características de lo que eran los hábitats más parecidos a lo que eran los hábitats de esta zona, naturales. Pueden tener algunos arbustos, pueden tener... El mantenimiento de esos hábitats lineales es fundamental para la biodiversidad. Sin embargo, bueno, hay sistemas de manejo que tienden a eliminarlos porque se agrandan los lotes para que la maquinaria sea más fácil de manejar, se fumigan porque lo ven como una carga de fuego o que en cierta forma pueden llevar malezas al lote de cultivo, y simplemente manteniendo los hábitats lineales, que nosotros esos bordes de hábitat, achicando un poco los lotes de cultivo, dejando lo más posible ciertos parches de vegetación natural dentro de lo que se pueda, pueden contribuir a la biodiversidad más allá del impacto que se genera con el agroecosistema. Y uno es responsable de los agroquímicos. Yo vengo de una zona del sur de Córdoba donde era muy habitual ver en los lotes conformaciones arbóreas, digo, pequeños bosquecidos, que ya han prácticamente desaparecido. ¿Esos cumplían una función? Totalmente, pero no te quepa la menor duda. Para las aves, para determinadas especies, para insectos, para decir eso, pero las aves dependen totalmente de tener ese tipo de parche, de tipo de vegetación, de lugares para donde se van a anidar, donde van a posarse, donde van a buscar su alimento. Hoy en día yo he hecho muestreos por otra línea de investigación en el norte de Córdoba, todo lo que rodea, por ejemplo, la Laguna Más Chiquita. Prácticamente es impresionante el avance de la frontera agrícola sobre lo que sería, bueno, esos bosques, y uno se encuentra ahí con lotes y lotes y lotes de cultivos en donde queda algún parchecito, pero que hasta hace poco tiempo atrás eso era bosque. Yo siempre tomo como referencia, bueno, voy a hacer una cosa muy local, pero cuando uno iba para el lado de Merlo, acá uno se encontraba con el bosque que entraba el Chaco, en cierta forma, con las palmeras. Hoy prácticamente no quedan palmeras. Cualquiera que vaya para esa zona, y bueno, y eso lo vivimos en 20 años, 25 años, no más de eso. ¿Y cuáles son los riesgos de que esto siga avanzando, doctor? Básicamente, bueno, una es que la pérdida de la biodiversidad de por sí tiene un valor importante por el equilibrio, la aparición de enfermedades, la aparición de nuevas plagas. De hecho que el uso de agroquímicos y todo genera resistencias
que básicamente es la evolución biológica actuando. Si yo elimino la competencia de otras especies vegetales, las especies que estoy eliminando justamente, de algún momento surge alguna resistente y esa vuelve a ser una maleza resistente a lo que le estoy echando. Un poco lo que surge cuando vamos al médico y te dicen que los antibióticos tenés que terminarlo porque si no lo terminás genera resistencia, que no puedes tomar antibióticos. Digamos, eso por un lado, es decir, es como una lucha armamentista de que cada vez necesito más agroquímico para ir matando malezas que van generando resistencia. Y por otro lado, cada vez necesitar que el sistema necesite más de los insumos externos para hacerlo productivo, es decir, más cantidad de fertilizante, porque ya el sistema es poco resiliente, es decir, cada vez pierden más la capacidad de volver a un estado que tenía en un punto anterior. Entonces, y cada vez necesito más, es como un círculo vicioso. Ahora, doctor, ¿usted cree que en los sectores que intervienen para producir este fenómeno hay conciencia de lo que está sucediendo? Esto que ustedes plantean, ¿hay un sector de la producción agrícola que lo tiene en cuenta? Bueno, cada vez más estamos escuchando y los movimientos agroecológicos que evidentemente tienen un impacto a gran escala todavía limitado, pero cada vez cada vez más la gente exige ese tipo de producción porque quiere comer más sano, porque quiere tener cierta trazabilidad de lo que come, es decir, en ese sentido hay. Ahora, la escala sin duda todavía falta es abismal lo que falta por hacer. Y yo siempre digo, no, la agricultura convencional o como hoy la conocemos tiene que existir, sin duda, como tiene que existir la agroecológica, la orgánica dentro de la agroecológica, pero sí una agricultura convencional mucho más consciente de lo ambiental, digamos. Bueno, ahora acá en Córdoba escuchamos esto de las buenas prácticas, es decir, hay ejercicios sobre eso, pero falta mucho por hacer porque falta más esa interacción y que estas cosas empiecen a empezar a ser parte de la toma de decisiones, de los que tienen que tomar decisiones. Y bueno, eso falta trabajo, sin duda. Cuando se entra en estas discusiones, en estas polémicas, el primer argumento que se da, bueno, pero nosotros generamos alimentos para los argentinos y el mundo. ¿Ese es un argumento válido? Bueno, yo con muchos investigadores a nivel mundial creemos que la producción de alimentos es mucho mayor que para lo que necesita. Lo que pasa es que lo que se necesita, es decir, hoy se produce, bueno, hay unos cálculos ahí, pero ahora la población, no sé, que se producía hace unos años atrás para alimentos para 6.000 millones de habitantes y que en realidad se producía para 8.000 millones de habitantes, pero éramos 6.000 millones de habitantes. Lo que pasa es que, y sin embargo, hay gente que se muere de hambre, es decir, en países, y en nuestro país también hay muchos problemas con respecto a eso. Entonces, hay un problema que esta matriz productiva, pero no la matriz del hombre que trabaja en el campo, eso, sino de quien imponen los paquetes tecnológicos y en gran parte los que estamos de este lado de la ciencia dedicados a eso, a lo mejor más hacia la parte del mejoramiento vegetal y todas estas cosas que tienen que ver con que todo esto está justificado a partir de producir más alimentos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tener una mejor redistribución, porque la verdad es que la soja que nosotros producimos no va a la gente que se muere de hambre de África ni nada, va sino a quien la demanda y tiene plata para comprarla, que son la clase media emergente de los países más ricos, bueno, como China y esto, para alimentar el ganado, para alimentar la factoría de cerdo. Es decir, es una discusión y hay que poner todo en la balanza, pero no es del todo cierto que necesitamos este tipo de producción para producir más alimentos para una población creciente, pues se produce más de lo que en realidad hoy es la población humana. Esto ocurre en el planeta, pero también en la Argentina. Nosotros producimos mucho más de lo que los argentinos necesitamos. Sin embargo, es desigual la distribución del consumo.
Sí, esa lo veo yo, digamos, como vos que sos periodista y como yo que soy un observador. No lo mido porque no me dedico a eso, pero evidentemente es palpable que se produce y que no es que no, uno no se explica cómo produciendo más tenemos problemas de distribución. Pero sí, es cierto que lo que producimos tampoco es para el consumo interno, porque gran parte de lo que se produce es soja y no consumimos soja. Y bueno, todo eso es muy, muy complejo. Por eso yo creo que la diversificación de las producciones, el producir agroecológico le da valor agregado. Es decir, uno puede estar, incluso exportar agroecológico, exportar orgánico, le da valor agregado de por sí, de no tener ese tipo, porque hay un mundo demandante de eso. Dos preguntas finales. ¿Se siente un poco solo levantando estas banderas, doctor, digo, en el ámbito científico, académico, o es cada vez más la corriente que está pensando en esto? No, no, nosotros, incluso en nuestro mismo instituto, yo un poco hablo desde la parte de los vertebrados, que es lo que me toca, pero hay investigadores, bueno, que trabajan en la parte de vegetación, que trabajan con estos mismos temas, en agroecosistema, en corredores biológicos, hay investigadores que trabajan en la parte de fauna del suelo y el impacto que tiene la agricultura. Y a nivel mundial es una preocupación muy, muy importante. No, solo no estamos. La realidad es que necesitamos por ahí sí, como una crítica por ahí hacia nosotros y hacia los que demandan la información, una mayor interacción y poder ver cómo esto llega a las tomas de decisiones. Eh, lo que pasa es que, bueno, generalmente los problemas son más urgentes y por ahí no tenemos como la posibilidad de discutir este tipo de cosas, pero no, solo no. Bueno, y para finalizar quería preguntarle eso, las organizaciones ambientalistas están advirtiendo que los gobiernos en lugar de ir hacia este lugar que usted nos convoca, están yendo para el otro. Sí. Ujú. Perdón, te corte. No, 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 es justamente eso. ¿Eso no lo hace ser pesimista del futuro? Y la verdad que no soy pesimista, pero creo que no soy pesimista porque creo que el cambio viene desde abajo y la gente cada vez está más preocupada por lo ambiental. Lo que creo que la demanda va a llegar desde abajo y se está generando mucha información con muy buena calidad que apoya a formas de mínimas de tener en cuenta de producción o que tendríamos que tener en cuenta en los paisajes agrícolas para en cierta forma favorecer a que a la biodiversidad y a las contribuciones que tiene. Pero son procesos lentos, Guillermo, es decir, son procesos lentos. Sí, además conspira con esta necesidad la soledad de los ambientes rurales, ¿no? Antes la gente vivía en el campo y apreciaba la calidad del ambiente ecológico en el que estaba. Hoy vive en lo urbano y ha perdido una referencia de lo que ello implica. Eso es más difícil de revertir, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo dentro de nuestro grupo hicimos 3 tesis doctorales que dirigí y que comparaban en distintas cuestiones la agricultura orgánica con la agricultura convencional. En nuestra zona del sur de Córdoba hay 3 campos orgánicos grandes y vos vas a un campo orgánico donde no se usa agroquímico, donde está diversificada la producción porque está coordinada con una fuerte producción ganadera y vos vas a esos campos y hay trabajando por día, no sé, 15, 20, 30 personas, que era el campo como nosotros antes lo percibíamos. Había gente viviendo y trabajando en el campo. Hoy en día el campo prácticamente está vacío y bueno, es cuando se siembra, cuando se cosecha y cuando se aplica algún tipo de fertilizante agroquímico y eso. Sí, sí, Bueno, es.
Pero hay gente que tiene otro grado de conciencia, usted lo acaba de citar, ¿no? Y que no les va mal en el negocio, por otra parte. No, totalmente, no, sin duda. Lo que pasa es que se podrían dar más facilidades para incentivar ese tipo de producciones. Tal cual. Bueno, ese es un compromiso de quienes nos gobiernan, ¿no? Y definen las políticas públicas. Doctor, felicitaciones por el reconocimiento y por la tarea que desarrolla. Bueno, muchas gracias, Guillermo, gracias por la invitación y bueno, ya espero haber sido más o menos claro. Lo ha sido, créame, lo ha sido. Muchísimas gracias. Bueno, son cuestiones que no advertimos o que si las advertimos no asumimos el riesgo que implican para nuestra propia vida y nuestras descendencias. Y esto es lo que debiera movilizarnos. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.